Creador divino, Padre, Madre, hijos todos como uno, yo Marta desde la radio KPFK 90.7 FM en Los Ángeles, California, hoy lunes 16 de septiembre de 2019 a las 8:30 abro este espacio de radio llamado El vuelo del águila y el cóndor, la sabiduría de los pueblos originales. El objetivo de este programa es difundir, preservar y asumir la sabiduría ancestral para encontrar una solución a los conflictos internos del ser humano, como el miedo, la falta de tolerancia, el odio y etc. Y también con los conflictos externos, así como los retos globales, la guerra, la pobreza y todo por la ausencia del amor. Amor a la Pachamama, Tonantzin, amor al cosmos, amor a la divinidad y amor a uno mismo. Hoy tenemos el honor de estar en presencia en la espiritualidad de las islas hawaianas, con la extraordinaria y sencilla sabiduría de Ho'oponopono. Autoayuda identidad a través de la divinidad, a través de Ho'oponopono. Inspiración de Kahuna Lapao Morna Nalamaku Simeona, que fue reconocida por la Asamblea Estatal de Hawái como un tesoro viviente de Hawái en 1983. Estaremos pendientes. Antes de presentar nuestra invitada, escuchamos la profecía del vuelo del águila y el cóndor. La escuchamos. En el último Pachacútec, hace más de 500 años, se reunieron los abuelos sabios ante la llegada del hombre blanco. Decidieron que para preservar la sabiduría original era necesario cerrar y ocultar la sabiduría en todo el continente. Y cuando el tiempo llegara y el águila y el cóndor volaran juntos otra vez, sería la señal del tiempo de reintegración y grandeza de los pueblos indígenas. Las predicciones de la profecía del vuelo del águila y el cóndor se están cumpliendo. Las estás reconociendo, estás despierto, estás consciente, estás listo, ya están aquí. Escúchalas. Yo, Manuel, doy la bienvenida a este programa y reforzando uno de los más grandes dones de las culturas originales, que es el agradecimiento. Agradecemos por la oportunidad de estar aquí hoy, enfrente de este micrófono, descubriendo la sabiduría de nuestros ancestros, conocer quiénes somos y qué estamos haciendo, cómo defendernos, protegernos, para seguir en equilibrio en nuestras vidas y aunque los tiempos que se vean crisis y aterradores, saber que después de la oscuridad siempre saldrá la luz. Esta es la KPFK 90.7 FM en el vuelo del águila y el cóndor. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de Ho'oponopono y vamos a tener con nosotros una de las primeras o la primera maestra de Ho'oponopono que Morna contrató. Se llama Momilani Ramstrom y tiene un PhD en música. Iniciaremos con la oración de Yo soy el yo, primero en español, en hawaiano. Uh-huh. Sí. So, Momilani, we're going to start with I am the I in Hawaiian? Yes. Okay. This is a prayer that invites divinity to be with us this evening. Esta es una oración que que invitamos a la divinidad que esté con nosotros. O vau no ka i, pua mai a mai ka poi loka o ka mā lama lama. O vau no ka hā ka mauli ola. O vau no ka poho ke ka eli mawaho a e ona ike a pau. Ka I ke kino iho na mea pau. Ka e au I kuupio o nā nui nui mawaho a e ona kaya pau. Ka ho'o mau mau o na manao a me na mea pau. O wau no ka ho a me ka ha. He huna kamakani nahi nahi. Ka hua huna o kumu lipo. O wau no ke I. Muchas gracias. Thank you for that beautiful prayer. Esa oración tan bella. Y ahora, Manuel.
Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy esa vacuidad, ese vacío más allá de toda conciencia. El yo, el ello, el todo. Yo tenso mi arco como arco iris a través de las aguas, la continuidad de las mentes con las tramas. Yo soy la entrada y la salida del aliento, la brisa invisible e intocable, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Así es que la oración que Momilani dijo en hawaiano, eso fue la traducción al español. Y es una, como había mencionado Momilani, es una invitación a que la divinidad esté con nosotros. So I translated what you said about how this prayer being invitation for divinity to be with us. And I love hearing this prayer. It is so beautiful, especially in different languages. Y ama escuchar esta oración porque es tan bella y mucho más en otras, cuando lo dicen en otros idiomas. And I teach this class in self-identity through Ho'oponopono all over the world, and sometimes we have it spoken at the beginning of the class in 10 to 15 different languages, and it's so profound. Momilani enseña estas clases por todo el mundo, y a veces dice que en ciertos países tienen hasta 10 o 15 idiomas que las gentes hablan y pues, dicen esta oración en todos los diferentes idiomas. Thank you. And I'd like to start with just a basic understanding of what self-identity through Ho'oponopono is. Y vamos a empezar con una básicamente, ¿qué es Ho'oponopono? So, we're talking about understanding ourselves through this process of doing a way of righting errors. Así es que lo que se trata es de conocerse a uno mismo a través de corregir los errores. Thank you. And it's an updated ancient Hawaiian process. Y es un proceso un proceso ancestral modernizado. And whereas the ancient process was mediated by a senior member of the group, with this updated process, we're able to go directly to divinity for ourselves. Y el proceso ancestral se trataba de una mediación y necesitaban un mediador que era alguien más alto, con un rango más alto del tribu. Este proceso que ha sido modernizado te deja ir directamente a la divinidad. And the ancient process had everyone in the family or the group sitting in a circle, and you had to stay in the circle and confront those you had problems with. And it was stressful. Así es que el proceso ancestral se trataba de sentarse en un círculo, todos los que estaban involucrados en el problema, familiares, y se quedaban en el círculo y se confrontaban unos a los otros hasta que hubieran una resolución. Y eso era muy estresante. And our founder, Morna Nalamaku Simeona, updated this. So we no longer have to talk to other people and confront them with the problems that we experience. Y la fundadora, Morna Nalamaku Simeona, actualizó el proceso en donde ya no tienes que hablar ni confrontar a nadie o con quien tienes el problema. Inherent in this is the idea that we want to be responsible for our very thoughts. Y lo que se trata de esto es que tenemos que ser responsables de hasta nuestros propios pensamientos. With our thoughts, we create our experience of the world. Porque son nuestros pensamientos de donde creamos nuestra experiencia de este mundo. And these memories, they go back eons of lifetimes. Y estas memorias vienen desde millones y millones de años y otras vidas. And in the ancient process, inherent in this was the idea of repentance and forgiveness. Y el proceso ancestral también se trataba de un arrepentimiento y perdón.
So that if we have a problem with our family member or our neighbor, we have to be willing to forgive as well as ask forgiveness for our anger, because that is as destructive as any action. Así es que si tenemos un problema con nuestro vecino o un familiar, tenemos que estar dispuestos a perdonar, pero también a pedir perdón, porque nuestro enojo también es tan destructivo como que cualquier otra acción de ellos. And as we do the Ho'oponopono now, we realize we no longer have to confront those family members or neighbors because that experience is always within us. Y ahora con el proceso modernizado de Ho'oponopono, ya no tenemos que confrontar a nuestros vecinos o a nuestros familiares porque nos damos cuenta que nuestra experiencia de eso está todo dentro de nosotros mismos. So our founder, Morna Simeona, she, through her own meditations, was able to update this process so that everyone becomes, in effect, their own guru. Así es que nuestra fundadora, Morna Nalamaku Simeona, a través de una meditación o de varias meditaciones, modernizó el proceso y así que es para que uno pueda ser su propio gurú. That we all have this connection to the divinity within us. Que todos tenemos esa conexión con la divinidad dentro de nosotros. And not only do we have that connection, but every atom and molecule in creation has the same connection to divinity. Pero no nada más nosotros tenemos esa conexión con la divinidad, pero cada átomo y molécula de la creación tiene esa misma conexión con la divinidad. So through this process of repentance and forgiveness, we petition to that divinity within us for transmutation of these memories. Así es que a través de un proceso de arrepentimiento y perdón, le hacemos una petición a la divinidad para que transmute esas memorias dentro de nosotros. And what a relief not to have to tell people what they're doing wrong, or why you're mad, or why they should change, because it's all within us. Y así, qué alivio es de que no tenemos que hablarle a nadie, no decirle nada a nadie, porque todo lo que está, no le tenemos que decir que cambien, no le tenemos que decir que están haciendo mal o porque estamos enojados, porque todo eso está dentro de nosotros. And at that point, we can start the process, this slow, very patient process of transmutation that starts with this petition of Ho'oponopono. Así es que en ese momento o en cualquier momento podemos empezar ese proceso de pedir hacer una petición de arrepentimiento y perdón para que llegue la transmutación. So we petition divinity to whatever the cause of this experience I have, that can it be made right? Can it be set right? Así es que le hacemos una petición a la divinidad para que la causa de lo que está pasando, que si se puede hacer lo correcto, que si se puede corregir la causa de mi problema. And the word Ho'oponopono means to cause to make right. Y la palabra Ho'oponopono en hawaiano quiere decir causar que se haga lo correcto. So if we're willing to keep petitioning, keep this cleaning, as we call it, going within ourselves, then we find that our experience of everything shifts. Así es que si mantenemos este proceso de limpieza, lo que nosotros llamamos limpieza, y lo mantenemos, las cosas empiezan a cambiar. And we have connections to everything around us in the world we experience. Y tenemos conexiones a todo alrededor de nosotros que experimentamos. So when we look at someone else and we say, oh, I'm mad because, and we have a story that we make up or that we can say to ourselves,
that is the memory that we can clean with. Así es que si estamos enojados con alguien y decimos, oh, esta es la razón que estoy enojado, tenemos una historia de por qué estamos enojados y eso es una memoria. So we have these three selves inside of us that each part of us experiences when we are able to understand our own self-identity. Así es que tenemos tres seres dentro de nosotros y eso es cuando empezamos a comprender cuál es nuestra identidad. And the part of us that we think of as our conscious mind, that we think about as ourselves, is only the conscious part of us that really doesn't have an understanding of what's going on. Así es que lo que nosotros pensamos que es lo que piensa es la mente consciente, en verdad no tiene idea de lo que está pasando. But there's a part of us, the child, what the Hawaiians call the unihipili within us, where the memories are stored. And that part of us is the part that experiences the pain and the memories of agony and violence that we see all around us. Y hay otra parte de nosotros que lo que los hawaianos dicen unihipili, que es el niño, la parte del niño de nosotros, y esa es la que contiene todas las memorias y experimenta todo el dolor y todos los traumas. Thank you. So as we do our Ho'oponopono cleaning, that part of us is able to let go of these memories and put them up in this petition so that they can be cleaned and transmuted. Así es que cuando hacemos esto, lo que se llama una petición de Ho'oponopono, manda estas memorias que están causando el dolor y los hace una petición para que se transmuten. Thank you. So the conscious mind, what the Hawaiians call the uhani, the job of the conscious mind is not to figure things out or to be smart and have opinions about everything, which is kind of like how I am most of the time. I try to figure out what's going on. But to take care of ourselves, to love ourselves, and to say, I love you, to that part of us that suffers. Así es que el uhani o la mente consciente, lo que se llama en hawaiano uhani, es esa parte de nosotros que pensamos que tenemos que resolver los problemas o que estar pensando, pero en verdad esa parte solamente su función es cuidarnos y amarnos y decirnos te amo. And when the unihipili, or the child within us, is feeling nurtured and safe and secure, that part of us is willing to let go a little bit more, and that part will reach up to the superconscious aspect of us, the aumakua, and allow these memories to be let go. Y así que cuando hacemos esta petición, esa parte de nosotros que contiene las memorias, se las manda a nuestro aumakua, a nuestro superconsciente, y hace la petición a la divinidad para que puedan dejar ir a estas memorias. So it all starts with our conscious mind, not trying to be right, not trying to even understand, but to be willing to say, I have this memory, and can we let this go? Pero todo empieza con nuestra mente consciente que no esté tratando de estar correcto siempre o saber lo que está pasando o tratar de entender lo que está pasando y decir, tengo esta memoria y la puedo dejar ir. This process is actually very simple. The hard part is in getting to do that because we're addicted to blaming and thinking and managing. Y así que este proceso en verdad es muy fácil. Lo difícil es llegar a hacer el proceso porque estamos adictos al pensamiento y al estar culpando a los demás y a ver quién está bien y quién está mal. Thank you. In my
36 years of doing this process, it's like peeling an onion. Things are uncovered, and every aspect of my life has been transformed. Y en los 36 años que he estado haciendo esto, es como estoy pelando una cebolla capa por capa, porque nuevas cosas surgen que estaban cubiertas. So there's no part of my existence now that has not been improved and changed by doing the cleaning. Y no hay ninguna parte de mi vida que no ha mejorado o ha cambiado por hacer esta limpieza. And I use it for personal mental health, physical well-being. Y lo uso para mi salud física, mi salud mental, mi bienestar. I apply it to my family, relationships, my work, education. Lo aplico para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi educación. Questions of finance and business. Preguntas and sobre travel. finanzas y negocios y viajes. And at every step of the way, when I'm planning something, I'm trying to find out as many details as I can about whatever I'm going to do, and I try to do this cleaning process of Ho'oponopono with all of that. Y así es que cuando estoy a través de mi vida cotidiana, empiezo a ver todos los detalles de lo que voy a hacer para empezar a poder hacer la limpieza antes de que llegue. And so all the listeners out there could start doing this for themselves. It doesn't require great understanding. Y dice que todos los radioescuchas pueden empezar a hacer este proceso ustedes mismos desde su casa porque no se necesita mucha comprensión. And to recognize that within each one of us, there's a part of us that's crying out for attention and love and caring. Y para darnos cuenta también que adentro de cada uno de nosotros hay una parte de nosotros que está buscando atención y cuidado y amor. And that love that we can give ourselves is the biggest gift that we can give. Y ese amor que nosotros nos podemos dar a uno mismo es el regalo más grande que nos podemos dar. All of creation feels unappreciated. Todos en esta creación se sienten que no son apreciados. So two really beautiful cleaning tools that we can do unlimited use is I love you and thank you. Y dos de las herramientas que tienen un poder ilimitado y que la podemos usar ilimitadamente es te amo y gracias. And so you can begin to do this cleaning right now, at this very moment, by saying to yourself, I love you. Thank you for being here. Y así es que en este mismo instante pueden empezar a hacer la limpieza por solamente decirse a uno mismo, te amo y gracias por estar aquí. And to pay attention to how you feel. And whenever you're feeling uneasy, uncomfortable, you say to yourself, thank you for showing me that. I love you. Y también darnos cuenta de cómo nos sentimos adentro y si no te sientes bien o te sientes un poco no te sientes bien, puedes empezar a decir gracias y te amo. And you can say it to other people, you can say it to your car, you can say it to your house, your clothes, your hair, because all of creation feels unappreciated. Y te lo puedes decir a uno mismo, se lo puedes decir a otras gentes, se lo puedes decir a tu carro, a tu casa, a tu ropa, a tu pelo, porque todos en esta creación se sienten no apreciados. I particularly like saying thank you to my car, who really appreciates
Every time I drive, when I get out, and I say thank you to my car. Y en particularmente me gusta decirle gracias a mi carro porque cada que me bajo de mi carro le digo gracias. And my car will talk to me and tell me when something's wrong that needs to be repaired, which I'm very grateful for. Y a veces mi carro me habla y me dice cuando algo está mal y así puedo hacerle las reparaciones. And even if I don't understand what's being said, when my car is telling me something's wrong with the tires, I now know, okay, I got to go take it into the shop. And even though I don't know what's going on, my car is willing to help me so we don't get stuck on the side of the road somewhere. Y aunque a veces no entiendo lo que me está tratando de decir mi carro, he aprendido a poner atención y lo llevo al mecánico para que no me tenga que quedar ponchada en al lado de la carretera. Milani, we're gonna take a short break, song break. All right. Okay, wonderful. Then we'll be back. Gracias. Vamos a tomar un breve de música y ahorita regresamos. Estás escuchando la KPFK 90.7 FM Los Ángeles. Ke ala o Kalipoa He lipoa e pai ke one hinu la Lelai kala ke ia e Mai mana o he pono ke ia En Suplemento Comunitario seguimos adelante con el levantamiento de las bandas. Un espacio radiofónico para el talento musical original del sur de California. Entérate de los eventos locales en nuestro calendario musical. Cada martes a las 10:30 de la noche en Suplemento Comunitario. Continuamos en el levantamiento de las bandas. Síguenos en Facebook en Oscar M. Ulloa y Suplemento Comunitario KPFK. Te esperamos. Hermanos y hermanas, mi nombre es
Luther Castillo Harry, soy un médico, director del primer Hospital Popular Garífuna, Honduras, un hospital comunitario por el pueblo y para el pueblo. Les invito a que escuches Contacto Ancestral todos los lunes a las 10:30 p.m. Un contacto con nuestras raíces, la verdad sobre nuestros pueblos autóctonos. Contacto Ancestral, lunes 10:30 de la noche. Estás escuchando 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM San Diego, 99.5 FM Rich Chris, China Lake y en línea por todo el mundo, kpfk.org. Estás escuchando la KPFK 90.7 FM Los Ángeles, el programa del vuelo del águila y el cóndor. Se te invita a la presentación de la película Las Armas, basada en el libro de Carlos Montemayor, Las Armas de Alba, dedicado a la acción revolucionaria encabezada por Arturo Gamis el 23 de septiembre de 1965 en el pueblo de Madera, Chihuahua. Contaremos con un enlace telefónico desde México con los exmiembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, quienes estarán realizando un reconocimiento a 2 sobrevivientes del ataque del cuartel Madera, así como a las mujeres que combatieron en el gobierno durante la época de la guerrilla en México. Información en Facebook en el Comité FNLF. En conmemoración de los caídos del 23 de septiembre de 1965 al ataque del cuartel de Chihuahua, proyección de la película Las Armas. En la dirección 3916 Sepúlveda Boulevard, Culver City, California 90230. Será el domingo 22 a las 3 p.m. A las 3 p.m. será esta película que se presentará. Estás escuchando el vuelo del águila y el cóndor. Muchas gracias y estamos de regreso. We're back. We're here with Momilani Randstrom. She's an instructor for self-identity through Ho'oponopono. Es una instructora para la autoidentidad a través de Ho'oponopono. Y hemos estado hablando de que cómo las memorias son las que te causan los problemas y cómo este proceso ancestral hawaiano te puede ayudar a limpiar esas memorias para resolver tus problemas. Y vamos a ver si abrimos las líneas, a ver si tienen preguntas. Vamos. Están escuchando el vuelo del águila y el cóndor en el 818-985-5735, 818-985-5735, por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Porque es mucho de lo que hemos estado hablando, mucha información. It's a lot of information. We're asking if they have any questions they could call in. Momilani, and how long have you been doing this process? ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo este proceso? I started back in 1983, so it's been 36 years that I've been doing this. Empezó en 1983 y tiene más de 36 años que ha estado haciendo esto. Yo tengo una pregunta. Algo muy importante para Ho'oponopono es ser 100% responsable. ¿Cómo nos explicarías qué es ser 100% responsable? So the question is something very important for Ho'oponopono is to be 100% responsible. What does it mean to be 100% responsible? So this means that whatever we experience, we can clean with. Eso quiere decir que con cualquier cosa que estemos experimentando, podemos limpiar. So if we're experiencing, for example, a physical ailment of some sort, we don't have to feel overwhelmed or oppressed by that, but we can say, this is a memory and I can clean with this. Así es que si estamos sintiendo alguna molestia física o algún dolor, no tenemos que sentirnos abrumados y podemos decir, esto es solamente una memoria y puedo limpiar con eso. And as a woman and someone who felt very shy as a young person, I didn't like the idea of confrontation and that I had to go tell people why I was upset or how they should change so I'd feel better. Así es que como mujer y como alguien que era un poco tímida, me gusta esto porque no tengo que confrontar a nadie ni decirle por qué estoy enojada o qué
veo que están haciendo mal para que yo me sienta mejor. And what I found so freeing about this process is by being responsible rather than blaming, I can clean with those memories within me that are coming up that I experience as fear or anger. Y así que como lo que es, yo siento que es lo más liberante de este proceso es de que puedo yo limpiar con las memorias que están adentro de mí y no tengo que echarle la culpa a nadie afuera de mí, y eso me ayuda a sentirme mejor. So by this willingness of this part of me, the child part of me, to let go, I can, in partnership with myself, I can say, let's be free. Let's let this go, whatever the problem is. Y así es que si estoy dispuesta a dejar ir esas memorias dentro de mí y que están causando ese problema, y los puedo liberar y estar libre y dejarlas ir. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo mirar cómo puedo encontrar el problema y cómo puedo limpiarlo? ¿Cómo lo detecto en mí? The question is, how do I feel that? How do I find the problem in me, or how can I feel that the problem is in me? Well, the beauty of this is we don't have to understand how to do it. We just have to do it. Lo bello de este proceso es que no tienes que entender qué estás haciendo, solamente tienes que hacerlo. So, for example, if I'm going to drive to work, I don't have to wait till I understand how the car works to take the key and get in the car and turn it on and drive to work. Así, por ejemplo, si tengo que irme manejando al trabajo, no tengo que entender cómo funciona un carro. Lo único que tengo que hacer es tomar la llave, ponérsela y voltear la llave y prender el carro. So this key, one of them right now is I love you and thank you. And all we have to be willing to do is to say I love you to the problem, to ourselves. Y así es que esa llave para nosotros ahorita es solamente decir te amo y gracias, y se lo estás diciendo al problema. So we can try that right now. Y lo podemos intentar en este momento. Sorry. So in your mind, you have some problem that's coming up for you, and we maybe don't believe that it's in us. Maybe we think it's somebody else's fault. Y a veces go ahead. Podemos ahorita pensar en un problema que tú estás teniendo, y aunque a veces no podemos pensar que ese problema está dentro de nosotros, pero parece que está afuera, pero si solamente... Yes? So we can, in this moment, we can say to the problem, to ourselves, I love you. Thank you for being here so I can let go. Le puedes decir a ese problema, gracias, te amo, gracias por estar aquí para que te pueda liberar. And whether or not we believe it doesn't even matter. Y no importa si lo creas o no. We don't have to believe that the car is going to turn on. Porque no necesitas creer que el carro va a prender. We just have to get in it and turn the key. Solamente tienes que subirte al carro y voltear la llave. So here's the key. I love you. Thank you. Y esta es la llave. Te amo. Gracias. Entonces decirle a Trump te amo, ¿funcionará o no funcionará? So telling Trump I love you, will that work or not work? It hasn't yet, but I'm hopeful. Que no ha funcionado hasta ahorita, pero seguimos con mucha esperanza. ¿Qué podemos hacer para que le llegue amor a este personaje? What can we do so that we could send love to this person? It's as simple as what I'm saying. We just say I love you. Es tan simple como lo que estamos diciendo. Es solamente decirle te amo.
whenever we have this thought of this anger that comes up when we think about him, we say, I love you, because how many times have we been tyrants? How many times have we been completely unreasonable and irrational? Y porque dice que cuántas veces nosotros hemos sido tiranos o hemos sido irracionales. And I could add something to that. So I try to be very logical about my cleaning. Entonces, yo soy muy lógica con mi limpieza. Y si digo, hay algo en mí, dentro de mí, que está causando que Trump sea como es, ¿no? So I say, like, is there something in me that is causing, for me to experience a Trump in my life? And I think, well, there's part of me that thinks that I know better for other people, or that thinks that my way of thinking is better than other people. So yo sé que hay parte en mí que dice que yo sé lo que es mejor para la otra gente, o que la manera que yo hago las cosas o la manera que yo pienso es mejor que lo de las otras personas. Y veo que eso es la memoria que yo tengo de Trump, and that, to me, I can see that's how the common memory that I have with Trump, of thinking that I know better than everyone else, or thinking that people should do what I want them to do, o que los pensamientos de que la gente no sabe lo que es mejor para ellos, o que yo sé lo que es mejor para ellos. Y esas son las memorias que tenemos en común y que crean a los personajes como Trump. So we all have those memories, and that's why, we are experiencing that, I think. Yeah, I would agree. I try to lighten my life in that way, that rather than get sinking down in this depression of everything is getting worse, whenever I feel that, I start cleaning. Y eso es lo que no me gusta pensar en lo que a veces pensar que las cosas están empeorando, yo hago la limpieza. And we have to remember that each of us has this sacred gift inside of us, this spark of divinity and responsibility to show that. Y tenemos también que recordar que cada uno de nosotros tenemos esa chispa de divinidad, y tenemos la responsabilidad de enseñar eso. Una pregunta simple es para la gente que nos está escuchando. Tal vez no entiendan qué es limpieza. ¿Podrían explicar un poquito más qué es limpieza? For some, they might not understand when you mentioned cleaning. Can you explain what cleaning is? Well, we do many different ways of cleaning, but as I mentioned, one of the ways is simply by saying thank you and I love you. Hacemos muchos tipos de limpieza, pero una de las cosas más simples es decir te amo y gracias. And we teach these classes, and you can learn 50 other ways of doing this cleaning in these classes that take place in various places around the world. Y a nosotros, ella da estas clases, y ahí puedes tomar la clase y te enseñan a cómo usar hasta unas 50 herramientas más, y las hay en todas las partes del mundo. And in these classes, we learn a lot more about ourselves, how you do the cleaning, and how you can keep the cleaning going all the time. So we're trying to let go of these memories. Y en estas clases, lo que hacemos es aprendemos cómo dejar ir estas memorias, cómo hacer la limpieza, y también conocemos más de quién somos. But you don't need to wait to take a class. You can start right this moment and just start saying I love you to pero no whatever memory. No tienen que esperar a tomar la clase. Lo que podemos empezar a hacer ahorita, desde ese momento, en cualquier momento, es decir te amo a esa memoria.
And we have one coming up in a couple of weeks. Y tenemos una clase que va a venir en unas semanas. Martha, can you tell them where and when? Yes. La fecha es octubre 5 y 6 aquí en el Hilton de Los Ángeles, en la dirección es 5711 West Century Boulevard en Los Ángeles. Oye, tenemos una pregunta. Esta pregunta es de uno de los radioescuchas que dice, ¿cómo no preocuparme por mis hijos? ¿Cómo poder poner Ho'oponopono en esta preocupación por los hijos? We have a question from one of the callers that wrote in and saying, how can I use Ho'oponopono so that I don't worry about my children? Well, the first thing we have to remember is that we're here to let go of whatever memories are coming up. Así es que lo primero que nos tenemos que recordar es que estamos aquí para dejar ir a todas esas memorias que están surgiendo. And the children are here so that we can let go of these memories. Y los niños están aquí para que podamos dejar ir esas memorias. Our purpose is to set them free. Nuestro propósito es librarlos. So as we clean, and again, you can start with saying I love you to those memories of fear inside of ourselves. Y lo que podemos hacer es empezar a decir te amo a esas memorias de miedo que están dentro de nosotros. And you can say it over and over. I'm afraid, I worry, I'm concerned for their future, their education, whatever comes up, to say I love you to those fears. Y les puedes decir te amo a esas memorias o miedos de que tengo miedo de su futuro, de su educación o de todas las memorias que surjan sobre tus hijos. And it's a gradual transformation that you experience in your relationship with yourself and your fears as you start doing this cleaning. Y es una relación que gradualmente va cambiando para que va cambiando la relación con los niños y poco a poco se van liberando esas memorias. So we're going to be taking a short break. Estamos escuchando la KPFK 90.7 FM en Los Ángeles, California, en el programa del vuelo del águila y el cóndor, y el programa de hoy es Ho'oponopono. Centro Cultural Techantit, Tonatiera y Maya Visión presentan 527 años de resistencia indígena en Abya Yala, sábado 12 de octubre 2019, desde Cuscatán, El Salvador. Representante del Consejo de Pueblos Originarios Nahuapipil de Navizalco, Censunat, El Salvador. Downtown UCLA Labor Center, 675 Sub Parkview Street, Los Ángeles, California, 90057, territorios Gabrielino y Tongva, 4 p.m. a 9 p.m. Temas: resistencia cultural y espiritual indígena, Policarpo Chaj, Maya Quiché, Maya Visión. Desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento, Tupac Huehuecoyotl, Tonatiera. Mujer indígena y su papel en la vida de las comunidades salvadoreñas, Nanaide Sánchez, Nahuatl, Centro Cultural Techantit. Efectos de la colonización en las comunidades indígenas del sur de México, específicamente en la comunidad oaxaqueña, Dr. Gaspar Rivera, Mixteco, UCLA. La posición de los pueblos indígenas de la Amazonía ante el problema de los incendios, Dr. Luis Macas, Quichua, Ecuador, fue presidente del CONAIE, doctor en jurisprudencia, maestría antropológica, lingüística, consultor internacional sobre cuestiones indígenas. Danza ancestral, niños, Black Indian Movement, North American Indian Drum, música marimba, flauta y música andina, Sensi, Guerrilla Queens, arte cultural graffiti con Sen Hun, arte indígena, artesanías, comida náhuatl pipil, audios visuales documental, comandante náhuatl Lenca. Para más información, llame al 213-984-8516 o mande mensaje al correo electrónico centroculturaltechantit@gmail.com. Centro Cultural Techantit, Tonatiera y Mayavisión presentan 527 años de resistencia indígena en Abya Yala, sábado 12 de octubre 2019, en Downtown UCLA Labor Center, 675 Sur Parkview Street, Los Ángeles, California, 90057, territorios Gabrielino y Tongva, de 4 a 9 p.m.
Para más información, llame al 213-984-8516 o mande mensaje a centroculturaltechantit@gmail.com. Estamos de regreso aquí en el vuelo del Águila y el Cóndor, yo Marta Ugarte y mi compañero Manuel Padilla. También tenemos de invitada a Momilani Randstrom. And we got a request, and she said if you can share with us the solar water recipe. Me escribieron a ver si podía compartir con nosotros la receta de la agua azul solar. Sure. This is one of my favorite cleaning tools. Esta es una de sus herramientas favoritas. And you take a blue glass bottle and you fill it with water, any water. Así es que toman una botella de vidrio azul y la llenan de agua, cualquier agua. And then you cover it with a non-metal container and put it under a light source. It doesn't matter, it could be in the sun or under a lamp for 15 to 60 minutes, wherever you're inspired. Así es que toman esa botella, la tapan con algo, lo cubren que no sea de metal, puede ser plástico o una tapa, y la ponen bajo de una luz, puede ser una luz de foco o el sol, y lo dejan de 15 a 60 minutos. This will solarize the water that then becomes a cleaning tool. Y así es que esto va a solidificar la agua y la hace que sea una herramienta de limpieza. And so you can use this unlimited use. You can use it bathing yourself, your clothes, your plants, spraying, anything you are inspired to do. Y sus usos son ilimitados, la pueden usar para beber o para ponerla en las plantas o para cocinar con ella, con el agua, o también te bañas con el agua. And it's a physical way to clean the inner family, the 3 cells. Porque es una manera física de limpiar los 3 yoes, la familia interna. And it will also clean with any memories that come up as you're going through your day. Y también puede limpiar cualquier memoria que surge a través de tu día. So you can drink it, you can bathe with it, you can spray it in your environment or on yourself. Así es que la pueden beber, la pueden rociar, te pueden bañar, la puedes usar en cualquier forma esta agua. And it will clean, not just physically, but your etheric body and your aura also. Así es que, y va a limpiar no nada más físicamente, pero también el aura. And when I first started doing Ho'oponopono, I actually had a bad rash on my hand that I'd had for 2 years. Así es que cuando yo empecé a hacer el Ho'oponopono, tenía como unos granos en la mano. ¿Alergias? Una alergia y que ya lo había tenido como por 2 años. And Morna looked at it and she said, "Oh, put solar water every day after your bath. Pour it on your head, all over you." Así es que Morna vio lo que tenía en la mano y me dijo, toma el agua azul solar y rociate en la cabeza. Después del baño, perdón. That I had for 2 years disappeared within 3 weeks, never to return. Así es que esos granos que tenía por 2 años, en 3 semanas se desaparecieron y nunca regresaron. Momilani, we're running out of time. We have about 2-3 minutes. So if you want to close with something. Yes. Can we close with a piece of our prayer, please? Sure. Ya tenemos solamente 3 minutos y vamos a cerrar con la oración de cierre, que es la paz del yo. This is a prayer that closes
so that we all can let each other go and be free as we finish our program. Y esta es una oración que es el cierre que usamos para cerrar el programa. I'll do it in Hawaiian, and then you can do this in Spanish. Okay, thank you. Kamaluhia o ka'i, o kamaluhia no me oi, ku'umaluhia a paloa, kamaluhia o ka'i, o vau no kamaluhia, kamaluhia no na va pau, no ke ia va mau a mauloa aku. Avi aku vau I ku'umaluhia I oi, vaiho aku vau I ku'umaluhia me oi. Aole kamaluhia o ke ao aka ka'umaluhia vale no, kamaluhia o ka'i. La paz del yo. La paz esté contigo, toda mi paz. Esa paz que es el yo, la paz que es el yo soy. La paz para siempre, ahora y por siempre jamás. Mi paz yo te doy a ti, mi paz yo dejo contigo. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. La paz del yo. Y con esto agradecemos a la Asociación de Programadores en Español de la Radio KPFK que nos dio este espacio para difundir la sabiduría de los pueblos originales. Y si tienes alguna pregunta o contribuir al programa del vuelo puedes escribir al vuelo del águila y el cóndor. Y si quieres tener más información acerca de la clase de Ho'oponopono, que será el 5 y 6 de octubre, que será en la ubicación del Hilton de Los Ángeles. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos en Facebook, en la página del vuelo del águila y el cóndor. Terminamos el día de hoy y le agradecemos a Controles. Gary Baca en Controles. Gary Baca Controles, a Marta Ugarte Peña, conducción Marta Ugarte y Manuel Padilla. Y pues le damos las gracias a todos los radioescuchas, águilas y cóndores que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Agréguenos en Facebook para tener todas las informaciones de nuestros invitados de hoy en el vuelo del águila y el cóndor en Facebook. Gracias. Y en YouTube también. Gracias. Gracias.